Esta es una reunión extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que fue convocada hace más de 2 meses para tratar unos 6, 8 puntos muy importantes que tienen que ver con las Cortes Supremas de Justicia de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Panamá, en la persona de su servidor, José Ayu Prado, es el presidente pro tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, y por lo cual la reunión entonces fue convocada por nosotros y está realizándose en este país. Contamos con la presencia de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y de los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Guatemala, El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica y de República Dominicana. Y estamos ya iniciando ya la agenda muy apretada para ver cómo entonces presentamos unos resultados para beneficio de la Administración de Justicia de Centroamérica y del Caribe. Su opinión de la propuesta que piensan hacer los empresarios para ordenar la Administración de Justicia en Panamá. Bueno, mire, es que la Administración de Justicia es un servicio público. Como tal, nosotros entonces tenemos que prestar el servicio a la comunidad y a la sociedad. Lo que ocurre es que la Administración de Justicia, como pilar del Estado de Derecho, para mantener una seguridad en lo jurídico, tiene que cumplir muchos requisitos y entre esos descansar sobre los parámetros que establece la Constitución y la ley. Si no descansamos sobre lo que dice la Constitución y la ley, entonces no sería Administración de Justicia, sino una especie de Administración de Justicia particular que muchas veces se da con la justicia alternativa, se da con la justicia de arbitraje, pero no sería la Administración de Justicia como servicio público. Magistrado, para que nos explique un poco cuánto es el aumento, la escala salarial que se estaría solicitando. Entiendo que ya se remitió una solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas para que nos explique realmente cuánto es la escala salarial que se está aspirando. Bueno, nosotros estamos trabajando en base a algo que nosotros aplaudimos y felicitamos al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, de interesarse en ajustar los salarios de lo que son los fiscales. Ya la nomenclatura de los fiscales del Ministerio Público ha cambiado. Ya esa copia espejo, copia clónica que había con el órgano judicial ya no es igual, principalmente porque el Ministerio Público trabaja solamente el aspecto penal y muy pocas cosas de otros aspectos, adolescentes y de familia, pero esencialmente, digamos que un 90% es penal. Y entonces había como una especie de copia espejo entre lo que era un despacho del Ministerio Público y lo que era un despacho judicial. Ahora mismo no, con el SPA la dinámica ha cambiado. Sin embargo, por mandato legal, que todavía está vigente el Código Judicial, los emolumentos que reciban los fiscales tienen que ser iguales a lo de los jueces, es decir, a lo de los jueces homólogos en su misma categoría y de los defensores públicos. Y por ende, también, cuando a los jueces se le hace un ajuste, tiene que hacerse ese mismo ajuste a los fiscales. O sea que de donde venga la iniciativa siempre tiene que ser tripartita. Si se le va a ajustar el salario en los emolumentos a un defensor público, obligatoriamente hay que hacerlo con los fiscales y con los jueces. Y si se va a hacer con los jueces, obligatoriamente a los fiscales y a los defensores. Y si es a los fiscales, bueno, obviamente a los jueces y también a los defensores. En este caso, nosotros tuvimos conocimiento que la Procuraduría de la Nación, iniciativa que felicitamos y aplaudimos, va a ajustarle el salario a los fiscales por el trabajo que están haciendo, pero por mandato legal entonces hay que hacer lo mismo con respecto a los jueces y los defensores públicos. ¿A cuánto asciende ese Bueno, aumento? es que eso va a depender de lo que haga el Ministerio Público que tomó la iniciativa. Entonces, eso hay que hacerlo por igual. Entonces, aquí realmente al que deben preguntarle es al que tuvo la iniciativa. Magistrado, mucha expectativa en el caso de Brecht en el día de hoy. Bueno, la verdad yo estoy acá más bien preocupado por atender a los presidentes de corte de Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Honduras. Esto es un asunto que lo tiene que determinar un juez de circuito y yo pienso que no es la primera vez que ese juzgado y que en los juzgados se están haciendo acuerdos o de pena o de colaboración. Así que no pienso que el desarrollo se va a hacer como dice la ley, estrictamente como dice la ley. Aquí no podemos salir de lo que dice la ley. Muy cuestionada la Corte Suprema de Justicia en las últimas semanas, magistrado. Bueno, el cuestionamiento se recibe. Aquí hay libertad de expresión.
pendiente también las designaciones de 3 magistrados, precisamente del órgano judicial. Bueno, nosotros no podemos intervenir, ni aplaudir, ni censurar lo que haga otro órgano del Estado. Eso no nos corresponde a nosotros. En el tema de la reunión que ustedes mantuvieron con los empresarios y el interés que ellos manifestaban en que se le dé seguimiento a estos casos de corrupción como el de Odebrecht, ¿ustedes le van a hacer seguimiento a esta reunión y qué es lo que más le preocupa a los empresarios del intercambio ese que ustedes tuvieron? Bueno, si le preocupa a los empresarios, yo pediría por favor que le pregunten a los mismos empresarios, porque sería un acto de especulación de mi parte hablar de lo que ellos tienen en mente. No es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia, se reúne con el CONEP o con los grupos o con los gremios. Nosotros hemos sostenido reuniones periódicas en la Corte y en la sede del CONEP con ellos. Claro, hay que ajustar las agendas, hay que ajustar los tiempos, pero siempre son temas de interés porque ellos son usuarios y son receptores de un servicio público que se presta, que es de la Administración de Justicia. Y nosotros no tenemos que escucharlos y tenemos que atender entonces, ver qué es lo que están planteando, porque siempre son propuestas interesantes. Ellos hablaban de casos de alto perfil, somos de más impacto con la ciudadanía. Bueno, yo uso otra terminología, yo digo los casos que están de moda. Pero sin embargo, fíjese que en la Cámara de Comercio, en una reunión de hace 2 semanas, nos daban el resultado del Observatorio de Seguridad Ciudadana y no se hablaba de esos casos, más bien se hablaba de los casos que afectan a los ciudadanos de a pie, que también le preocupa mucho a la Corte Suprema de Justicia la materia de la seguridad ciudadana, y veíamos que los índices no estaban subiendo, sino que se estaban manteniendo o estaban disminuyendo, cosa que es una buena noticia. Así que no solamente son los casos que están de moda, son los casos que afectan a los ciudadanos de pie, y principalmente en materia de justicia, y eso lo hablamos en CONEP, a nosotros nos preocupa mucho es las personas que están privadas de su libertad en los centros carcelarios, que como no son los casos que están de moda, se pretende de que se pasen como al olvido, y la presidencia de la Corte no lo ha llevado al olvido. Nosotros reclamamos siempre a los jueces de circuito de liquidación que le presten la debida atención a esas personas que están privadas de su libertad en los centros carcelarios, porque en la medida que nosotros no resolvamos adecuadamente la liquidación de esos procesos escritos, el SPA no va a poder desarrollarse bien. La liquidación de los procesos escritos tiene que ver mucho con el éxito del SPA. Magistrado, ¿cómo se entiende? Usted dice que hay libertad de expresión, pero los cuestionamientos van creciendo en diferentes sectores de la sociedad civil, cada día mucho más cuestionada la credibilidad, precisamente lo que usted está señalando, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se entiende a lo interno de este estamento importante, el órgano judicial? ¿Cómo ustedes piensan darle una solución o tratar de manejar esta situación? Porque son señalamientos directos que cada vez van más en aumento en este sentido, magistrado. ¿Ignorar o...? No, jamás he dicho ignorar. Nosotros los escuchamos y los atendemos. ¿Cómo los van a atender? En la medida que se pueda atender. Siempre se van a escuchar, nunca se van a ignorar. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a reunirse con los sectores? Los estamos reuniendo con los sectores, como le acabo de decir. Nosotros nos reunimos con el Comité Ecuménico, nos reunimos con la Conferencia Episcopal, nos reunimos con diferentes gremios, no solamente CONEP, con el Colegio Nacional de Abogados. Fíjese que cuando fuimos a la sustentación del presupuesto de la Asamblea Nacional, ¿quién nos acompañó? El Grupo Interreligiones, el Comité Ecuménico y el Colegio Nacional de Abogados. O sea, nosotros siempre estamos en consulta y siempre estamos escuchando. Lo que ocurre es que un verbo es escuchar, un verbo es comunicarse y otro verbo es subordinarse. Nosotros nos subordinamos es a la Constitución y a la ley, pero escuchamos todos los planteamientos, no ignoramos a nadie, los escuchamos. Escuchar siempre va a ser un verbo que vamos a ejecutar. A su criterio, entonces, una reforma constitucional podría ayudar a por lo menos a aumentar un poco la celeridad en estos casos, en estos procesos. Bueno, yo no puedo opinar sobre eso porque eso es materia de otro órgano del Estado. Lamentablemente, en ese caso, mire, nosotros los jueces, cuando tomamos posesión como jueces, renunciamos a la libertad de expresión. Nosotros solamente podemos hablar a través de nuestros fallos y nos está prohibido censurar o aplaudir lo que hagan otros órganos del Estado o entidades privadas. Nosotros lamentablemente cuando tomamos posesión renunciamos a esa libertad de expresión que ustedes sí tienen. Por eso es que le prestamos mucha atención a la libertad de expresión que ejercen otros y escuchamos sus planteamientos. Pero nosotros realmente no tenemos limitada esa libertad de expresión, porque los jueces solamente pueden hablar por sus fallos, porque si no dejaríamos de ser jueces. En esas reuniones que sostienen con diferentes gremios, la Corte Suprema y los magistrados, ¿hablan de los casos escandalosos de corrupción? Nunca se ha hablado de caso particular, se hablan de situaciones en general. Yo debo decir que los gremios son muy, muy respetuosos.
ellos no aprovechan esa oportunidad para plantear un caso en particular, porque si no nos tendríamos que parar de la mesa y cancelar la reunión. Siempre se habla de situaciones en general, proyectándonos hacia el futuro para el bienestar de todos. Magistrado, se rumora mucho que su aspiración a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, yo no estoy aspirando a nada, y yo puedo decir que en el día de ayer, hasta el día de ayer, yo no le he pedido el voto a nadie, ni le he pedido a nadie que hable con nadie para que vote por mí. Así que no sé el día de hoy qué pasará, pero hasta el día de ayer yo no le he pedido el voto a nadie y yo no he hablado con nadie para que hable con nadie sobre el tema. Yo lo he dicho antes, yo creo que es muy pronto para hablar de estas cosas. Yo creo que eso se debe hablar más bien después del 15 de diciembre. Ahora mismo no es el tema en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Es terminar la agenda. Es que la ley no lo prohíbe. Pero yo personalmente no he hablado con nadie pidiéndole el voto a nadie, ni he hablado con otras personas para que hablen con esas personas. Y esa misma conducta siempre la he tenido. Yo jamás le he pedido el voto a nadie, ni he pedido a nadie que hable por mí. Muchas gracias, magistrado.